El día que debuto en la Romareda contra el Málaga en Copa del Rey, veo a mi padre en la grada y en ese momento fue como un flashazo de decir, ostras, lo que pensaba que nunca iba a ocurrir, ahora está pasando. Para mí jugar un rondo con ellos, o estoy mega concentrado, porque si no, no salgo de dentro. Es que es imposible. Me la están aquí tocando Xavi, Iniesta, Ronaldinho, Henry, todo, Deco, tal. Digo, o sea, iba a full. ¿Hay algo que aprendiste de Pep durante ese tiempo? Muchas cosas. Si te tengo que decir algo que me haya marcado de verdad y que haya aportado mucho en mi vida, es el tema del... Pues Masterchef no surge de mí, o sea, Masterchef surge de toda la gente de mi alrededor. Yo no veía lo de ir a Masterchef y tal, pero no porque no quisiera ir. Veía el programa y me gustaba muchísimo, pero yo pensaba que no me cogerían ni de coña. Cuando ganas Masterchef, ¿qué es lo que sientes? Antes que estábamos comentando las épocas malas, igual que pasé en el fútbol a nivel de ansiedad, presión y tal, que no supe manejar tan bien, y era una manchita que se me había quedado conmigo mismo de pensar, joder, no supe brillar y no supe hacerlo mejor. El programa me pilla en un momento mucho más maduro de mi vida, habiendo formado ya una familia, y luego el fin de semana de repente entra DAZN y voy haciendo los partidos de fútbol de primera división pues por toda España, ¿no? ¿Sabes qué me pasó con lo de DAZN? Que yo no me lo esperaba. Tengo aquí una foto con dos momentos, yo creo, bastante trascendentales en tu vida. ¿Qué es lo que ves? Seres Mortales es un podcast que da voz a la mayoría de la población. Gente corriente contando su día a día. Reflexiones de cómo la gente logra sus objetivos. Seres Mortales es tensión, responsabilidades, concentración y felicidad. La realidad que no nos enseñan. Seres Mortales es gente contando su historia. Ya sé que quieres ver el episodio. Muy rápidamente, solo vengo a pedirte un pequeño favor. Nos ayuda muchísimo más de lo que te imaginas que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Es totalmente gratuito y tiene un impacto directo en nuestro crecimiento como show. Nosotros nos comprometemos totalmente a seguir trayendo historias súper interesantes, enriquecedoras e inspiradoras de profesionales de todo tipo. Lo único que te pedimos es que si te gusta lo que ves, cliques en el botón de suscribir. Te suscribes aquí abajo, ¿vale? Vamos con el episodio. Eneco, ¿cómo estás? Bien, feliz en Zaragoza, me encanta volver a mi ciudad, espero poder pasar también mucho más tiempo en el futuro porque joder, aquí soy 100% feliz. Ahí suele haber como dos respuestas, ¿no? A esa pregunta, una más corta y una más larga, ¿no? Como un poco más profunda. Sí. Si te preguntara cuál es la respuesta larga a esa pregunta de por qué punto de la vida estás pasando, ¿qué me dirías? Bueno, la respuesta larga sería... estoy intentando surfear la ola, una ola gigante que de momento no me tira y que es exigente porque me obliga a estar todos los días con 1000 cosas en la cabeza, muy centrado y dedicando mucho espacio de mi vida a pensar en todo lo que me está pasando y a proyectarlo al futuro. Pero, joder, muy emocionante, muy emocionante. Me ha cambiado muchísimo la vida el último año y medio y mira que además yo he tenido una vida que es un poco chiste, luego, sí, luego vamos todo, comentando, sí. Pero ha tenido un giro el último año y medio que no me esperaba, que ha sido pues eso, mi paso por el programa y la repercusión que ha tenido luego ya no te digo en mi vida, en la vida de mi familia, después del paso por el programa ha cambiado todo muchísimo. 1000 puertas abiertas, 1000 opciones. He estado 6 meses ahora estudiando en San Sebastián en el Basque Culinary Center. Acabo de terminar el máster allí. Y lo que te digo, muchas puertas abiertas, todas muy emocionantes. Un cambio de vida que me enriquece muchísimo y que me llena muchísimo. Y, joder, pues súper afortunado de hacer lo que me gusta. Es que al final creo que el éxito está ahí. No está en... Mucha gente piensa en el éxito o en mejorar a nivel laboral y lo llevan todo mucho al tema económico. Ostras, y yo nunca pienso en eso. Total. Al final pienso que para mí el éxito es la capacidad de decidir o la posibilidad de decidir qué haces con tu vida. Total. Y yo ahora mismo puedo elegir. O sea, ¿tú sabes lo que es eso? Es muy bonito. Increíble. Muy bonito. Sí. Te agradecemos que hayas sacado el tiempo de estar aquí, ¿vale? Sí. Iremos comentando un poco todo lo que dices, los puntos de tu vida. Es interesante porque las personas que vienen, yo las he ido como sin querer un poco clasificando en mi cabeza y hay como tres categorías, yo creo, ¿no? De invitados que vienen un poco y es gente que viene que igual no es conocida, no muy conocida públicamente, pero que se dedica a lo que le apasiona y nos cuenta su trabajo, su día a día y saben mucho en lo que hacen, lo cual es maravilloso de escuchar y es en base a lo que hemos creado este proyecto, ¿no? Vale.
También hay gente que emprende y crea sus ideas, ¿no? Y viene y nos cuenta como sus proyectos y nos habla un poco de todo y la manera en la que te cuenta, ¿no? Parece un miembro de la familia, ¿no? Cuando te cuentan lo que están haciendo. Es súper bonito también escuchar toda esa frase, o sea, toda esa fase. Y luego está, pues eso, historias como la tuya o como la de Patri Psicóloga cuando vino, que es un poco un mix de ambas, ¿no? Es un poco esa historia, como tú decías, ¿no? Que ha ido dando muchos giros, pero muy inspiradora y siempre también conectando con el primer tipo de personas que haciendo lo que os apasiona y lo que os gusta, ¿no? Sí. Entonces, vamos a comentar tu historia un poco desde el principio y yo creo que se lo dije también a Patri para entender a la persona que somos hoy en día. Creo de verdad que hace falta como entender el pasado de esa persona, ¿no? Y entender un poco qué factores han jugado a lo largo de tu vida que inconscientemente te han influido en tomar decisiones importantes y vitales y a la hora de abstraerte un poco y poder tomar esas decisiones. Yo creo que tenemos algo en común con experiencias muy diferentes, pero creo que es el fútbol, sí. ¿Vale? Y creo que el fútbol de alguna manera nos ha enseñado algo que no está en los libros del colegio, tema de valores, tema de grado de esfuerzo, de superación personal, de cómo afrontar la vida, ¿no? Por ejemplo, yo he sido portero toda la vida y a mí el fútbol me ha enseñado a estar solo, por así decirlo. Sí, muchas veces a celebrar momentos solo, momentos de mucha alegría solo y también lo digo, cuando las cosas no iban tan bien, pues a estar solo también ahí, como un poco apartado, ¿no? Y como tener que superarte y mover y dejar incluso un poco de lado las sensaciones que tú puedas tener para tomar luego en la vida una decisión importante. Entonces, creo que esto está claro que en tu vida también el fútbol es un factor muy importante. Sin duda, sí. Si te digo, ¿qué aprendizaje te has llevado a lo largo de tu carrera del fútbol? ¿Qué me dirías? Pues me he llevado muchísimos aprendizajes a lo largo de mi carrera en el fútbol. Y como carrera no te hablo solamente de cuando he sido profesional, sino desde niño, desde que empiezas a jugar. Creo que has apuntado muy bien en todo lo que el fútbol te aporta en la vida, a nivel de, pues lo que comentabas, esfuerzo, no sacrificio, también a la hora de compartir mucho las emociones, de poner algo en común y no ser individualista. Y luego hay algo que para mí me ha marcado muchísimo para el resto de mi vida, que me ha dado el fútbol, y es a relacionarme. O sea, a relacionarme de una manera única, porque desde que tú eres niño, normalmente digo generalizando, tienes un entorno de vida en el que no sales de ahí. Vas a un cole, mismo estatus social, sí. Vas al club o a jugar a practicar deporte y tal y cual, mismo estatus social. Acabas el cole y empiezas a estudiar una carrera, y si no te vas fuera, vas a la universidad aquí en Zaragoza, más o menos todo parecido. Y en el fútbol yo, desde niño, convivía con gente súper diferente. Luego fui creciendo y fui pues convirtiéndolo en mi profesión, e incluso ya compartía vestuario con gente de otros países y tal, ¿no? Pero llevándolo al eneco niño, yo jugaba con gente de todos los barrios de Zaragoza. Yo iba al cole a corazonistas y más o menos pues mis amigos éramos todos pues parecidos, ¿no? Mismo tipo de familias y tal. Pero yo iba a jugar al fútbol al Real Zaragoza y pues tenía a dos del barrio Oliver, a uno de Montecanal, a uno de, ¿sabes? Sí, cosas muy distintas, ¿no? Y a mí eso me ha enriquecido mucho porque creo que te hace entender más a las personas, te hace tener una inteligencia emocional mucho más alta, y me parece realmente muy enriquecedor, porque al final, si tú solamente tienes una visión de la vida, del entorno en el que tú estás y vives en esa burbuja, no hay nada más allá de eso, ¿no? Y a mí, desde niño, el fútbol me abrió toda esa posibilidad de entender qué es lo que le pasa al tío de al lado, al que se sienta aquí al lado, y no solamente eso, sino luego compartir el esfuerzo juntos, tener un objetivo en común, cómo lo llegamos, cómo lo gestionamos, porque mi nivel de educación era diferente igual que el que tenía sentado al lado, y es como, ostras, cómo me comunico con él, cómo nos entendemos, cómo nos relacionamos, cómo nos hacemos amigos, cómo nos abrazamos, cómo lloramos, cómo nos peleamos, ¿sabes? Y todo eso fue hacerme crecer como persona para luego afrontar todo lo que me venía después. Es algo muy bonito, yo creo que pasa en el deporte, ¿no? Como gente con contextos súper diferentes, incluso tú decías, gente de otro país, de otra cultura, llegas al campo, te das un pase, una mirada y sabes
cómo la otra persona funciona ya, Sí, ¿no? sí, En cuestión de segundos. Sí, sí, Entonces, sí. yo creo que esto solo pasa en el deporte, vaya. Sí, además es muy bonito porque te hace como de repente tener el mismo canal de comunicación, lo que hablabas tú, ¿no? Pues venía a jugar, pues he jugado con gente de muchos sitios del mundo, ¿no? Brasileños, marroquíes, argentinos, japoneses. Y cuando llegan muchos, pues no tienes ni el idioma, pero al final lo que dices, ¿no? Pues pum, una mirada, un gesto, un sentimiento, una celebración y te acercan a la otra persona y estás en el mismo canal, comunicándote de la misma manera y teniendo algo en común, que es muy bonito también, porque a mí hay una de las cosas del deporte, me encanta el deporte individual también, me gusta por ejemplo mucho el tenis y tal, pero a mí el deporte en equipo me parece, o sea, aprendizaje total de vida. Tengo 3 niñas pequeñas y voy a hacer lo posible por meterles en la cabeza el gusanillo de que practiquen algún deporte de equipo, porque creo que es... Pero te estoy hablando a nivel educacional, ¿eh? O sea, Sí, a nivel de total, educación, sí. o sea, lo encuentro algo súper importante para formarte como persona. Totalmente. Comentabas tu paso por el Real Zaragoza, ¿no? Sí. Jugaste en las categorías inferiores y llega el punto en el que llegas a debutar en la Romareda, en un partido de Copa del Rey contra el Málaga. De entrenador estaba Víctor Fernández, que es ahora el que está ahora mismo, ¿no? El ahora actual entrenador de Zaragoza. ¿Cómo se vive esa experiencia? Después de haber pasado por las categorías base, debutar en tu estadio con tu gente. Nada, increíble. Tengo un recuerdo único también porque yo nunca pensé que sería futbolista, ¿sabes? O sea, yo tenía una educación en mi casa. Mi padre jugó a fútbol también y era muy claro con eso desde que éramos pequeños. Mi hermano Imanol también jugaba en el Zaragoza y siempre nos decía, ostras, que seas profesional de esto al final es que te toque la lotería. Hay muchos niños muy buenos, aunque estéis jugando en el Zaragoza, el porcentaje de los que van a llegar a ser profesionales es diminuto. Total. Entonces era como... Nos preparó durante toda nuestra niñez, adolescencia y tal, para que fuéramos conscientes de que ese sueño era un sueño, no tenía por qué convertirse en una realidad, ¿no? Y yo no fui consciente de la magnitud de la movida hasta que el día que debuto en la Romareda contra el Málaga en Copa del Rey, veo a mi padre en la grada y a mis padres y tal, y me acerco a saludarlos en el calentamiento y con una mirada y tal, y en ese momento fue como un flashazo de decir, ostras, lo que pensaba que nunca iba a ocurrir y he vivido toda mi vida haciendo ver que eso no existiría, ahora está pasando. O sea, es que soy futbolista, que estoy aquí dentro y que al final ha pasado y no me lo esperaba. Pero me ayudó mucho en toda mi etapa de formación, tanto colegio, vida, como también en la etapa, como también en el aspecto deportivo, el no tener una expectativa de que se acabaría cumpliendo ese sueño, ¿sabes? Porque fue un tema más de trabajo y de repente fue, ostras, que estoy aquí, ostras, que tengo un sueldo, ostras, que estoy en la Romareda aquí debutando con un Zaragoza, que hablabas tú de Víctor Fernández, pero que es que era un Zaragoza, o sea, estaban los Milito, estaba Cani, estaba Pablo Aimar, estaba D'Alessandro, o sea, era un equipazo increíble, ¿sabes? ¿Hiciste brutal. la pretemporada de ese año en Navaleno? Pues justo ese año no, la hice el año anterior, estuvimos, no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo, sí, pero sí, hice alguna pretemporada, me fui a China, bueno, el año después de que el Zaragoza gana la Copa del Rey, en Montjuic, al Madrid, en esa pretemporada que hice con ellos, estuvimos por aquí, por territorio nacional y tal, luego estuvimos en China casi 10 días, estuvimos en Grecia, porque el Zaragoza era como campeón de Copa del Rey, le invitaron a torneos fuera en el extranjero, muy bonitos y tal, y estuve en Shanghái, estuve en Grecia también, Pasada. dando partidazos. Sí. ¿Cómo gestionas las emociones el día ese que ves a tu padre en la grada y de repente dices, ostras, que esto es real, ¿no? El otro día debutó Adrián Liso en la Romareda, es un chaval que es aún juvenil, y yo entrené al Monte Carlo y tuve la suerte de llevarlo a él 2 temporadas cuando él era Levín, ¿vale? Y nos juntamos los 3, yo estaba de segundo y así, el primer entrenador nos llamó para juntarnos a los 3 que entrenábamos, que éramos chavales, ¿no? Por aquel entonces, y dijo, oye, vamos a ver el partido juntos y tal, y vimos el partido juntos y lo veíamos calentar en la banda, que era un chaval cuando nosotros lo llevábamos, y lo veíamos ahí calentando y teníamos los 3 la piel de gallina de decir, y está calentando ahí, cómo tiene que estar gestionando todo. O sea, nos fijamos, ¿no? No miraba la grada, estaba súper concentrado. ¿Cómo te abstraes un poco de todo y te centras en lo que tienes que estar? Creo que de lo que hablábamos de lo que te enseña el fútbol a nivel de formación y tal desde pequeño, hay algo que te enseña y que te ayuda mucho luego en la vida, que es el tema de la competición, porque
te hace focalizar mucho de dónde tienes que poner el foco, ¿no? Y creo que en esos momentos te llevas preparando durante toda la vida para vivir un poco esto. Es difícil de gestionar las emociones, estás nervioso, te vas a cansar muy rápido porque respiras mal, se te van a subir los gemelos antes si juegas muchos minutos, y eso va a pasar, porque eso son respuestas físicas a una situación de ansiedad y tal que se genera en tu cuerpo. Pero en el tema de cómo focalizarte, de cómo gestionarlo a nivel mental, de los pensamientos y tal, para mí todo eso era más fácil porque es como desde niño llevo compitiendo, desde niño sé lo que tengo que hacer, y es como ahora me toca esto, Víctor Fernández me está pidiendo que haga esto, y ya es como ok, ¿sabes? O sea, sé cuáles son mis funciones. Es jugar a fútbol, porque a veces se nos va un poco la olla, pero es jugar a fútbol, que es lo que llevas haciendo siempre y que lo sabes hacer, y gracias a que lo sabes hacer bien o muy bien, estás ahí en ese momento. Entonces es como solo fútbol y solo en el momento, ¿sabes? Es muy importante cuando vas a competir o cuando vives estos días tan especiales, mantener el foco solamente en la realidad y en lo que está ahí. Como te pongas a pensar en el resto de cosas y eso, te puede hacer mucho daño porque te va a llevar a un estado emocional y tal que no te va a ayudar para nada y que no te va a hacer brillar, ¿sabes? Y que no estás ahí. Sí, claro, eso es. El estar presente y vivirlo, imagino que ayudará, claro. Tú después de ese año vas al Barcelona. Sí. Y estás un año ahí en el Barcelona compartiendo vestuario en el Barça B con Busquets, con Pedrito, con Thiago. Te entrena Guardiola. ¿Esto cómo lo vives? Lo vivo como un Erasmus, lo primero que hago. ¿Sí? Sí, porque yo no había salido nunca de casa, ¿sabes? Yo había estado aquí en Zaragoza, no veía lo que había después de eso. Para mí el éxito era quedarme aquí en Zaragoza y tal, y veía que tenía la posibilidad de hacerlo, y de repente viene la llamada del Barça con un proyecto muy guay, con Guardiola detrás, y yo me voy por primera vez a jugar fuera al Barça, que no es que digas, no, me estoy yendo, no, me voy a jugar al Barça, que me entrena Guardiola, que juego con algunos de los futbolistas que iban a acabar convirtiéndose en los mejores del mundo. Y yo llego ahí a Barcelona y siempre lo cuento un poco igual, pero era como estar en Euro Disney, ¿sabes? Era como, ostras, primero la ciudad me desbordaba, ¿no? Yo soy un tío además muy inquieto culturalmente y tal, y en ese sentido no soy el perfil de futbolista así muy, muy típico, y llegué a la ciudad y me la quería comer por todos los lados, ¿sabes? De toda la oferta que tenía cultural, ¿no? A todos los niveles, gastronómico, música, teatro, mil cosas. Y luego vivía como esa parte de me voy de casa, por fin, o sea, por primera vez soy independiente, me tengo que ocupar de todo lo mío yo solo, no están mis padres, tal. Tengo una ciudad espectacular para vivirla, la vivo, y luego tenía toda la parte del vestuario, fútbol y tal, que era como, no me lo creía. Además, era una época, aprendí muchísimo a nivel de fútbol, porque el Barça creo que tiene una metodología muy diferente a la mayoría de equipos del mundo. Entonces cuando llegas ahí tienes que entrar dentro de su esquema, de lo que es el juego de posición, de mil cosas más, que te hacen al principio sufrir mucho porque tienes que desaprender un poco muchas cosas que has aprendido y que ahí te enseñan que no están bien. O sea, Guardiola era muy pesado con eso. Yo hacía cosas que pensaba y que toda mi vida me habían estado pidiendo los entrenadores aquí en Zaragoza, que cuando llegué ahí era como, ni se te ocurra hacer eso, ¿sabes? Aquí necesito que hagas solamente estas tres cosas, es esto y ya está, ¿no? Entonces es un poco volver a aprender o aprender a jugar al estilo de ellos, que cuesta un poco y te tienes que adaptar y no es fácil. Y luego está todo el tema entrenar con el primer equipo, que claro, el Barça, el Madrid, estos equipos que juegan cada 3 días, necesitan siempre la gente del segundo equipo para completar los entrenamientos. Y yo entrenaba con el primer equipo del Barça 2-3 días a la semana, casi todas las semanas. Y te estoy hablando de Ronaldinho, Eto'o, Deco, Xavi, Iniesta, Puyol, Messi. Henry, Messi. Es que yo ¿sabes? cuando preparaba un poco el episodio, ¿no? Digo, le voy a preguntar cómo es entrenar con Messi. Digo, pero es que en verdad, la pregunta es cómo es entrenar con Messi, Ronaldinho, Eto'o, Henry. O sea, eso como... Nada, pues esos días... mira, antes que me preguntabas sobre el debut en la Romareda y tal, y de que cómo tenías que tener el foco, pues lo mismo. Yo ahí me concentraba tanto cuando salíamos al césped. Cuando estás en el vestuario yo estaba flipando, ¿no? Mirándolos así como diciendo, no me lo puedo creer, ¿sabes? Claro. Es que estás de repente en un anuncio de Nike, ¿no? No, total, sí. Los ves ahí cambiándose y Sí. dices, para. Pero cuando sales al campo era como... me concentraba tanto porque pensaba, joder, que no se note... Que mi nivel no es el de estos tíos, o sea, y para mí jugar un rondo con ellos, que es como el ejercicio más básico, que en el Barça no es así porque te exigen muchísimo, ¿no? Pero arrancabas los entrenamientos con un rondo y era como, estoy mega concentrado, porque si no, no salgo de dentro, es que es imposible, porque me la están aquí tocando Xavi, Iniesta, Ronaldinho, Henry, Eto'o, Deco, tal.
Digo, o sea, y entonces iba a full en cada jugada, en cada acción para dar mi mejor nivel y hacer ese entrenamiento competitivo, porque evidentemente estás con los mejores del mundo, o sea, no hay nada por encima de eso, ¿sabes? Claro. Pero muy guay, brutal. Esta es la parte un poco, yo creo, ¿no? del jugador porque siempre obtenemos como el feedback o la historia del futbolista que llega, ¿no? Y que juega en el primer equipo, que es una estrella, etcétera, etcétera, ¿no? Pero poco se habla, yo creo, de todos esos jugadores que pasan por esa parte de luchar mucho, de ganarse su presente y su futuro, y de que para lo que el futbolista de élite, un entrenamiento es ir, mover un poco las piernas, estirar, mover la cadera, etcétera, etcétera, para el canterano que sube claro. es una final de Champions, ¿no? Entonces, súper concentrado en todo. Eso es. Tal cual, o sea, yo lo vivía así, y para mí esos entrenamientos, sobre todo en lo que te digo, en el vestuario flipar mirándolos, y luego en el césped, la final de Champions, o sea, porque además es que te tienes que exigir tú dar ese nivel, porque es que no hay nada por encima de eso, o sea, es como si estás estudiando para ser ingeniero de tal y de repente estás en la NASA, ¿sabes? Y el cohete está saliendo y tú estás ahí con ellos, es como, ostras, es lo máximo, no hay nada más, ¿no? Pues es esa sensación, sí. ¿Hay algo que aprendiste de Pep durante ese tiempo? Muchas cosas. O sea, a nivel de fútbol te podría hablar de muchas cosas que estaría encantado, porque me encanta hablar de fútbol. Pero si te tengo que decir algo que me haya marcado de verdad y que haya aportado mucho en mi vida, es el tema del liderazgo. O sea, a mí la capacidad que tiene de dirigir a un grupo de personas y tal, a mí me marcó definitivamente, y es algo que, sin ser muy consciente al principio, he incorporado en mi vida y me ha funcionado un montón hasta a día de hoy, ¿vale? Y antes que hablamos un poco del tema de inteligencia emocional y todo eso, yo creo que Pep la tiene disparada, la tiene por las nubes, ¿no? Y hay una cosa, siempre explico, pero a mí me habían enseñado durante toda mi vida que todos éramos iguales. Entonces, cuando tú entrabas en un vestuario, el entrenador decía, todos sois iguales, para mí todos sois iguales, a todos os voy a tratar por igual, y te dabas cuenta de que más o menos los entrenadores intentaban hacer eso, ¿no? Y cuando llegó a Barcelona, Pep era todo lo contrario. No trataba a nadie igual, no hablaba a la gente igual, pero ni con el mismo lenguaje, ni en el mismo tono. Y entonces al principio me chocó mucho y era como, ostras, porque es así, sí, además diferencia mucho entre unos y otros y tal. Y luego lo empecé a entender todo, ¿no? O sea, porque él al final tiene un objetivo común a nivel grupal, porque tenemos un objetivo y el éxito va a ser del equipo, pero cómo sacar lo mejor de cada uno. Él tiene una capacidad de seducción por la cual se va a acercar a ti y te va a intentar convencer con sus armas, pero claro, no es lo mismo hablar contigo que con el de al lado, que con el de al lado, que con el de al lado, ¿no? No es lo mismo hablar conmigo, que yo en ese vestuario era un tío de los veteranos con 23 años, inquietudes, como te he contado antes, pues yo llego a Barcelona y tal, y sabía que tenía inquietudes culturales y tal, y conmigo hablaba de una manera y de unas cosas, que con un niño que teníamos al lado, de un Thiago Alcántara de 16 años, no podía hablar de la misma manera y no podía sacar el mismo rendimiento de los dos siendo igual con los dos, ¿sabes? Entonces a mí me sorprendía mucho cómo él, me sorprendía y aprendí mucho de él, cómo él a cada uno le entraba de una manera y el que necesitaba un grito le gritaba, el que necesitaba un abrazo se lo daba, el que necesitaba irse a tomar un café con él después y hablar 2 horas de fútbol, se iba y hablaba 2 horas de fútbol, ¿sabes? Entonces a cada uno lo trataba de manera diferente para sacar lo mejor de todos, ¿sabes? Claro. Y en torno a jugadores, ¿hay alguno que te deslumbrara en algún momento o algún recuerdo que tengas grabado de por ejemplo, salvando las distancias, pero yo tengo clarísimo que a mí hubo una vez que jugando contra el Huesca me tiraron al suelo sin moverse, ¿no? En plan de, me movieron la cadera y yo me fui para allá y dije, ¿qué ha pasado? ¿Hay algún momento así que tengas...? Es que teníamos ahí grandes futbolistas, pero había un tío que para mí era superior, que es Víctor Vázquez. Es un futbolista que luego acaba haciendo carrera, estuvo en Bélgica jugando en el Brujas muchos años y fue el mejor jugador de la liga, le dieron el premio también alguna vez. Luego ha estado jugando en México, en Estados Unidos, ahora está jugando en Estados Unidos. Era una locura, o sea, era de la generación del 87 del Barça, creo que ha sido la mejor generación de la historia, que además el capitán de esa generación es Marc Valiente, que es muy amigo mío, y estoy hablando de Marc Valiente, Gerard Piqué, Cesc Fábregas, Messi, Víctor Vázquez. Y Víctor Vázquez era el delantero de ese equipo, ¿vale? Un delantero que no es delantero, sería como un falso 9, podía jugar en todas las posiciones. A nivel de calidad, terrible, o sea, brutal, increíble. Sobradísimo, un golpeo de pelota, una capacidad de ver el fútbol por dentro, por fuera, de interpretar en todas las situaciones, y para mí era el futbolista total, o sea, me sorprendió mucho. De hecho, uno de mis mejores amigos, o mi mejor amigo, es Antonio Longas, que compartí con él, el futbolista también, y compartí con él toda la carrera en el Real Zaragoza, y me acuerdo cuando llegué ahí al Barça, que era la primera vez que jugaba fuera de Zaragoza, que le llamo en pretemporada y le digo, tío,
porque para mí Antonio Longas es el jugador con más calidad que ha pasado por la cantera del Zaragoza en los últimos 25 o 30 años. Y le llamo y le digo, aquí hay uno que es mejor que tú. Y era Víctor Vázquez y le digo, tienes que verlo porque es alucinante. De hecho, Antonio, yo me marché del Barça B y Antonio Longas al año siguiente fue al Barça B con Luis Enrique y jugó él ahí y llegó y vio a Víctor Vázquez y recibí su llamada también en pretemporada y me dice, oye, este tío es increíble, ¿sabes? Sí, es brutal. Después de tu paso por el Barça, vas al Sabadell, ¿no? Estas 2 temporadas allí, y luego juegas en el Oviedo 2 temporadas también. Comentábamos esta figura de ese jugador que da lo máximo de sí cada día para llegar a donde quiere estar. ¿Qué es lo que no vemos del contexto de esos jugadores? No del jugador de élite que ya tiene todo ganado, que juega en primera, está sentadísimo y o sea, sabe que generaciones y generaciones de su familia van a vivir del fútbol, sino qué es lo que no vemos de toda esa cantidad de jugadores, del contexto que hay detrás, que están peleando día a día para dedicarse al fútbol. Lo que no se ve es que yo lo llamo, igual no tendría que decir esto, pero es como una huida hacia adelante, ¿sabes? Pasan muchas cosas en la carrera del futbolista que no es de élite, en la cual a nivel salario, a nivel competencia, a nivel cada vez que cambias de equipo, que es muy estresante el ganarte la vida de esa manera, porque es como que cada día cuenta mucho de que me lo estoy jugando todo el tiempo, ¿sabes? Para mantenerte en ser futbolista profesional, ¿sabes? Porque cualquier temporada que no hagas buena te tumba mucho, porque no tienes contratos tan altos como los tíos de primera. Entonces, si tú hay una temporada en la que las cosas no van bien, no le gustas tanto al entrenador y no juegas tanto y tal y cual, y vas a acabar contrato ese año, al año que viene pegarás un bajón muy bestia de sueldo. Y si bajas de categoría y te vas a segunda B, ni te cuento la diferencia que hay entre el fútbol profesional y segunda B. Hablo de esas categorías porque era cuando jugaba yo, ¿no? Entonces, es un estrés muy grande, estás cumpliendo tu sueño, eres futbolista profesional, yo estaba jugando en segunda división y era como, ¡buah, qué guay! Pero era como... Cada día era, me tengo que mantener, y las épocas en las que no cuentas tanto para entrenador, estás en el banquillo y tal, ostras, sufres un montón, te da mucha ansiedad porque es como una pelea que tienes contigo mismo de decir, cada día tengo que hacerlo mejor porque me estoy ganando lo que va a ser la temporada que viene hoy, ¿sabes? Y es pum, siempre tienes que dar tu mejor versión para intentar que ese año que viene o que esas posibilidades que tienes de seguir siendo futbolista se mantengan y no te tumben. Te lo comentaba porque preparando el episodio vi una entrevista tuya, creo que después de Masterchef, que decías que habías comparado un poco la gestión de las emociones y de la ansiedad y del estrés que viviste un poco en el fútbol, y comentabas que no te dejó brillar del todo o tanto como tú pensabas. Sí. Esto pasa normalmente, está a la orden del día, quiero decir, se vive y cada vez afortunadamente se habla más de ello, ¿no? Sí. Pero habiendo pasado unos años tú y analizándolo con perspectiva, ¿por qué crees que pasan estas situaciones? Yo sobre todo pasé mal los 2 años de Oviedo, los sufrí mucho. Un equipo grande que todavía pues, no había vuelto al fútbol profesional. Nosotros hicimos el ascenso a segunda A y no supe gestionar la presión. Y creo que pasa porque en esos momentos no nos daban herramientas a los futbolistas como para poder gestionar tu ansiedad, tu presión, tu depresión muchas veces. Y esto está cambiando mucho ahora, lo veo muy diferente. Los últimos 10-15 años creo que ha cambiado mucho y se trabaja la salud mental del deportista de una manera mucho más sana, si vale la palabra también para decirlo. Porque antes creo que lo único que hacían era ponernos parches para poder competir bien, ¿no? Entonces, igual empezaba a estar la figura del coach deportivo, pero era un poco engañar a tu cabeza para luego el domingo estar bien, ¿sabes? Pero no me interesa realmente tu salud. Como tomarte un ibuprofeno, ¿no? Eso es, ¿vale? Era como, pues imagínate, ¿no? Tienes dolor para el tobillo, pues mira, te pincho esto, no lo notas, venga a jugar, pero el tobillo está mal, ¿no? Pues pasa lo mismo con la salud mental, ¿no? Y en ese momento creo que no se trabajaba de la manera que se está empezando a trabajar ahora, y por eso se habla mucho más de esto ahora, y es normal que los futbolistas tengan sus psicólogos y gente que les ayude para poder gestionar todo eso. Yo llegué a vivir una época en Oviedo en la que, hostia, yo miraba el marcador y es que estaba deseando que pasaran los minutos y que se acabara el partido. Imagínate lo que es jugar así un partido. Al final no es la manera que vas a tener de dar tu mejor versión, ni de brillar, ni nada, ¿sabes? Es muy difícil. Pero son situaciones en las que en el fútbol de entonces yo no me sentía
con fuerza de decir, oye, que lo estoy pasando mal, ¿sabes? Porque era, claro. sí, pero imagino, porque, o sea, quiero decir, como tú, habrá mil por más supuesto, sí. claro. Y yo creo que incluso te diría menos tíos que son superdotados emocionalmente, todo deportista profesional y más un futbolista que está tan expuesto cada 3 días o cada semana a 40.000 personas en un estadio, a que luego la prensa te ponga una nota al día siguiente y todos critiquen lo que has hecho y tal. Todos en algún momento de su carrera pasan momentos muy difíciles de ansiedad y de gestión de las emociones en la competición que te condicionan absolutamente tu rendimiento. Y yo no tenía herramientas para salir de ahí, y es una manchita que me quedó de pensar, joder, yo era consciente de que podría haber tenido una carrera mucho mejor en el fútbol y que eso me lo impidió, ¿sabes? El no saber gestionar esos momentos me condicionó y me dejó en un futbolista más mediocre de lo que podía haber sido, porque por condiciones sé que habría tenido un techo más alto, pero no lo supe gestionar emocionalmente, y esto que te digo que me ha pasado a mí, creo que le pasa a muchísimos deportistas de profesionales, seguro. Te iba a preguntar que si mirándolo con perspectiva hay algo que hubieras cambiado, pero cuando me has dicho que no teníais como las herramientas, todo cobra sentido, ¿no? Sí. Porque, quiero decir, son épocas diferentes, todo evoluciona, gracias a Dios, sí. Y sí que es verdad que ahora se trata mucho mejor, que se da muchas más facilidades y antes no. Entonces, ¿habrías hecho algo diferente? Pues es que... En el momento no, porque sí. No se puede, ¿no? Eso es. No se puede, porque además yo soy mucho de tomar las decisiones en el momento con las circunstancias que te rodean en ese momento, correcto. ¿No? Porque luego estar echando la vista atrás y decir, ostras, tendría que haber hecho... No. Totalmente. Y en ese momento es justo lo que yo te decía. Yo no me sentía capaz de levantar la mano y decir al entrenador, oye, mira, lo estoy pasando fatal, ¿sabes? Cuando salgo a jugar estoy mareado muchísimo de la ansiedad que tengo, veo borroso, no soy consciente de las cosas que pasan en el juego porque no tengo la cabeza en el campo, porque estoy sintiéndome físicamente en mi cuerpo los síntomas de la ansiedad, no puedo. Porque yo sentía que si en el momento dices eso y dices, oye, me está pasando esto, como que ya no sería válido, ¿sabes? Total. Como que ya sería como, uy, este tío no está bien, lo aparto, ¿vale? No me interesa. En el fútbol antes, en el fútbol que yo conocí, que no es el fútbol de ahora, primaba siempre el decir, yo estoy bien, estoy siempre disponible, te duela lo que te duela, tengas ansiedad o tengas una depresión o tengas estrés o tengas lo que tengas, siempre tenías que decir que estabas bien. Además era un deporte que estaba excesivamente masculinizado en ese sentido, que es algo que también ahora está cambiando mucho y me alegro. Y era un deporte en el que parecía que no, y somos hombres y tal, y somos fuertes y ahora vamos aquí a echarle huevos y tal y cual. Y estamos bien siempre. O sea, claro, o sea, que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, porque además el fútbol a la hora de jugar bien, y esto también lo aprendí con Pep Guardiola, no tiene nada que ver con echarle huevos ni con nada de eso, tiene que ver con jugar bien, y es hacer lo que tienes que hacer, hacerlo bien. Evidentemente tienes que ponerle un carácter y tal, pero que eso no es negociable, porque eso tiene que venir todos los días, ¿no? Ese esfuerzo. Pero sí que en ese deporte hipermasculinizado de que todos somos los más fuertes del mundo, que siempre estamos bien y que nadie sufre nada y que nadie llora, pues entonces luego tenías que irte a llorar a casa. Y yo con mi mujer, pues me acuerdo mucho de esa época de pasarlo solo en casa y de solamente sabía mi mujer y mis padres que lo estaba pasando así de mal, pero yo tenía que salir cada día y decir que estaba bien, ¿sabes? Para que no se me comiera la situación. Es interesante y te agradezco de verdad comentar esto, porque darle voz y visualizarlo imagino que hará pensar 2 veces a esa persona que va al estadio, ¿no? Y ya de primera, sin hacer nada, juzga lo que ve. Muchas veces tenemos que dar un paso atrás y decir, hostia, es que son personas. Y yo creo que si cualquier aficionado tuviera un familiar futbolista y supiera por todo lo que pasa, ya sea de élite, no de élite, un canterano, no canterano, un juvenil que sube, entendería todo un poco más. Y esto, bueno, lo lleva al fútbol, pero con perspectiva, ¿no? En general. Y luego una cosa que apuntas también, lo de los canteranos y eso, creo que es algo que, ostras, ¿sabes la carga emocional que lleva un canterano jugando en el equipo de su ciudad? O sea, para mí es muy importante que se trate lo mejor posible a ese futbolista desde la grada y desde la ciudad, desde la calle de la ciudad, cuando le paras para hablar, cuando tal, porque esa persona está jugando en el equipo de su ciudad. Es profesional y es su trabajo, pero lleva una carga emocional brutal de la responsabilidad que él se carga encima de los hombros. No es lo mismo estar jugando en el Zaragoza siendo de Zaragoza que irte a jugar a Villarreal, por ejemplo, ¿no? Como estuvo Cani jugando. Como comprenderás, para Cani era muy diferente la carga emocional de estar jugando aquí en Zaragoza o estar jugando en Villarreal. O sea, no tiene nada que ver. Y al final creo que eso hay que cuidarlo mucho, porque
el valor que tenemos y de la gente de aquí, el orgullo que te hace a ti de estar en la Romareda comiéndote el bocadillo y viendo el partido y que tengas a 4 tíos de la casa, para mí eso es único. Y creo que eso hay que cuidarlo mucho porque a esa gente le podemos hacer mucho daño, ¿sabes? Es muy interesante. Yo en ese punto tampoco había pensado tanto. Sí. Es muy, muy interesante, sí. Eneko, te retiras del fútbol y llega Masterchef. Ahora hablaremos de tu paso por el programa, ¿vale? Y todo lo que eso ha conllevado. Pero quiero preguntarte, con toda esta vida tan ajetreada, ¿no? de futbolista, ¿en qué momento entra la cocina en tu vida? Pues la cocina en mi vida entra, aunque parezca mentira, también por el fútbol. Porque ¿Sí? creo que sí. Al ser futbolista profesional, haber vivido en diferentes ciudades y... Joder, pues tienes 20 y pico años, tienes dinero para poder ir a los restaurantes, que igual hay gente de tu edad que todavía están estudiando y no se pueden permitir ir a restaurantes y tal, pero yo pues tenía un sueldo y podía ir a comer a los restaurantes de las ciudades en las que iba. Soy muy inquieto culturalmente y para mí la gastronomía es cultura 100%. Y Barcelona encima, ¿no? Sí, entonces he estado viviendo en Barcelona, en Oviedo, en Vitoria y tal, ciudades con una gastronomía espectacular. Y aproveché muchísimo para comer en todos los sitios. Me encanta comer en los sitios más gastronómicos y de más nivel y tal, pero me encanta comerme un bocadillo sentado en la acera en las fiestas del pueblo, quiero decir. Entonces me gusta todo, me gusta mucho conocer el producto, soy muy inquieto y me gusta mucho preguntar cómo se hacen las cosas. Entonces creo que a lo largo de toda mi carrera del fútbol fui cultivando como esa llama que tenía dentro del tema de la gastronomía, la cocina y tal, porque podía permitirme el probar un montón de cosas diferentes, ¿no? ¿Y qué pasa? Que íbamos mucho a restaurantes con mi mujer. Y cuando nace Martina, mi primera hija, estábamos en Oviedo, no teníamos ayuda tampoco de la familia y tal y cual, no podíamos dejar a la niña e irnos a cenar fuera, entonces ya no íbamos a restaurantes. Y fue como, ostras, yo era cocinita, sí cocinaba mucho en casa y tal, pero en ese momento fue un cambio de chip y decir, ostras, la cena esa tan rica en la que estoy pensando toda la semana de ir a un restaurante y tal y cual, la voy a hacer en casa, ¿sabes? Entonces empecé a cocinar en casa de otra manera, ¿sabes? De otra manera ya buscando otras cosas, buscando la cena romántica que tenía con mi mujer o ese planazo que para nosotros era ir a restaurantes y tal, pues adaptarlo y hacerlo en casa. Y ahora me toca a mí, ¿no? Eso es. Y entonces, lo que he aprendido. Eso es. Y ahí empecé a cocinar de una manera muy diferente y a utilizar productos también de una manera muy distinta. Para mí la cocina te permite... A mí me pasa una cosa y es que cuando estoy comiendo, imagínate, estoy comiendo un plato tailandés y tal, o un plato japonés o un plato marroquí, y en mi cabeza funciona casi como si estuviera de viaje, ¿me entiendes? O sea, a nivel sabores y tal, me resulta la experiencia como si estuviera viajando, porque es algo que es de una cultura distinta, diferente, y es como, joder, me llena muchísimo, ¿sabes? Entonces intentaba empezar a tocar productos y especias, ingredientes que no tenía normalmente en casa, para hacer, pues, platos de otros sitios del mundo y comérmelos en casa, porque todo eso que no podía hacer de ir a restaurantes exóticos o diferentes, o no poder hacer esos viajes porque ya teníamos familia, pues digo, voy a recrearlo todo aquí en casa, ¿no? Y entonces fue como empezar a vivir la cocina de otra manera gracias a eso. ¿La cocina oriental te gusta en especial? Me encanta la cocina oriental, sí. Soy muy de todas las cocinas del mundo, porque es que a mí tengo un problema, es que me gusta todo. Además luego me gusta también mucho el mundo del vino, enología y tal, entonces imagínate, o sea, no paro con todo. Pero hay algo que tiene la cocina oriental, asiática, que me parece increíble para aplicar en nuestra cocina, que es todo el tema del frescor, picante y especias y tal. Porque hay platos nuestros más tradicionales, tipo guisos y tal, que son más, o platos más de cuchara, que son un poco más pesados, tema grasa y tal, que luego, con un chispazo de un cilantro, una lima, un chile, te hace seguir salivando, tener más ganas de seguir comiéndolo, te lo refresca, claro, en ese sentido, ¿sabes? Claro. Entonces creo que hay muchas cosas de esa gastronomía asiática que es muy, pues eso, muy fresca, muy de cocciones muy cortas y tal, que podemos incorporarla a nuestra gastronomía de cocciones más largas para convertir ese tipo de platos que igual son más pesados, y aquí los comemos como platos más pesados, en platos más ligeros y más rápidos, más fáciles de comer y tal. Hay un mito que dice, si juntas dos cosas que están buenas, va a estar el doble de bueno. ¿Crees que es así o a veces hay que...? Eso era, me acuerdo de Joey en Friends, ¿no? Que creo que se hace un bocadillo de albóndigas con mermelada. Me gusta esto, me gusta lo otro y te vas a juntar más. Sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, también luego sí que es verdad que la creatividad en la cocina es algo que precisamente ahora he aprendido muchísimo después del paso por el programa y después de mi formación en el Basque Culinary Center, porque en el tema de creatividad te llevan a otro nivel.
Y sí que es verdad que tienes que dar una estructura a todo eso para poder luego entender cómo integrar ciertas cosas con otras cosas, ¿no? Y que luego eso funcione. Total. Yo Wii no creo que No es tan fácil, sí. ¿Cómo surge Masterchef? Pues Masterchef no surge de mí, o sea, Masterchef surge de toda la gente de mi alrededor. ¿Sí? Sí. Yo no veía lo de ir a Masterchef y tal, pero no porque no quisiera ir, porque a mí me encantaba el programa. Yo era de los que veía el programa y me gustaba muchísimo. Pero yo pensaba que no me cogerían ni de coña, ¿sabes? O sea, van al casting de Masterchef van 70, 80 mil personas de toda España. Entonces, y luego entramos 20 y pico. Es que no, yo lo veía como algo imposible. Y toda la gente de mi alrededor siempre era como, ¿sabes? Venían a cenar a casa o a comer y tal, pues amigos, familia, y siempre la misma broma recurrente, ¿no? De, no, tío, ¡buah! Cuando probaban los platos y tal, claro, yo aprovechaba y hacía cosas ricas, tienes que ir a Masterchef, que ganarás. Y yo decía, a ver, eso es imposible. Me quieres ¿sabes? mucho, ¿no? Sí. Y yo sabía que eso estaba rico, y sabía que igual... Yo sí que te tengo que decir, y esto igual no suena muy bien, pero cuando yo fui al casting y eso, yo ahí sí que me sentía fuerte con mis aptitudes, o sea, con mis habilidades de cocina y tal, porque yo sabía que lo que estaba haciendo estaba bien y que tenía posibilidades. Pero claro, que te elijan entre 80.000, ostras, al final ya no es que no importa tanto que el plato esté bueno o no esté bueno, es que te tienen que elegir entre toda esa gente, ¿sabes? Y yo eso lo veía dificilísimo. Pero la gente de mi alrededor, familia, amigos, mi mujer... fueron tan insistentes con tienes que ir, estaban convencidos de que lo harías bien. Sí. Y fueron ellos los que me empujaron a apuntarme al casting por primera vez, porque es la primera vez que me apunté, porque hay mucha gente que lo intenta durante muchos años, y yo fue la primera vez, me cogieron, fui, entré, gané, ¿sabes? Y ganador de la 11ª edición, joder, en Seres Mortales. Sí. Comentabas que te sentías cómodo, ¿no? En ese casting. Una vez hacen la criba de 70.000, 80.000 personas y te ves, no sé cuántos son en total los concursantes que empezáis. Es que ese año, mi edición ha sido rara porque entramos casi el doble, creo que pasamos 26 personas por ahí. Entonces, te ves con 26, posiblemente de las más fuertes de toda España, por lo que ha visto la gente que sabe mucho de cocina, etcétera, etcétera. Y tú te ves ahí en un concurso, en un proceso que dices, ahora me he sentido fuerte, ¿no? Pero tengo que desarrollarme más y dar más. ¿Cómo afronta el concurso un concursante de Masterchef? ¿Cómo afronta el programa un concursante de Masterchef? Pues yo, si te digo la verdad, sentía que hacía hasta trampa por el tema del fútbol. ¿Sí? Sí. Porque cuando tú entras ahí, es un programa súper exigente y no te da respiro. Y te van a... Es un programa que todos los días te exige que des tu mejor versión porque cualquier día malo haces un plato malo y te vas para casa. ¿Y qué pasa? Por eso te digo que creo que sentía que hacía trampas por mi pasado futbolista. Porque la mayoría de los concursantes de ahí, la primera vez que sienten esa presión en su vida y esa exigencia es ahí. Pero yo llevaba toda mi vida manejándome con eso. Desde que era un niño y jugaba en Corazonistas y fuimos campeones de Aragón en fútbol sala, yo ya había estado en esa competición durante toda mi vida hasta que colgué las botas, ¿sabes? Entonces, a mí era algo, te voy a decir que incluso llegaba hasta a disfrutar de esa incomodidad que te da esa exigencia diaria, porque al final todos los días te hacen estar al límite y no relajarte nunca, pero ostras, a mí me recordaba mucho al rock and roll ese del fútbol, a la adrenalina diaria del entreno, de la competición y tal, y lo disfruté mucho. Es que, claro, o sea, es increíble, ¿no? Que lo que comentábamos al principio de cómo puede jugar un papel tan importante en tu vida el deporte en este sentido, que ahora tú mismo hagas esta reflexión. Incluso te recordaría esos días que salías a entrenar, que parecía la final de la Champions que comentábamos antes, ¿no? Sí. Y ese, yo lo he escuchado también a muchos profesionales de fútbol hablar y tal, y cuando dicen que dejan el fútbol es como que, como que se baja la persiana y se acaba todo, ¿no? Porque esa adrenalina que tenías, esa presión que tenías, esa sensación de competición, ¿no? Porque tú al final puedes jugar a fútbol con amigos, puedes jugar a fútbol a un nivel más bajo, etcétera, etcétera, pero esa sensación interna de competición te la da muy pocas veces, ¿no? Te la da el fútbol en ese sentido, el deporte de élite en ese sentido, poco más. Entonces, esto que tú decías que creo que estoy haciendo trampa, te recordaba perfectamente a esas situaciones, ¿no? Y vas como un pez en el agua, imagino. Completamente. Y además, fíjate que antes que estábamos comentando las épocas malas, igual que pasé en el fútbol a nivel de ansiedad, presión y tal, que no supe manejar tan bien, y era una manchita que se me había quedado conmigo mismo de pensar, joder, no supe brillar y no supe hacerlo mejor porque no tuve herramientas en ese momento. El programa me pilla en un momento mucho más maduro de mi vida, habiendo formado ya una familia, habiendo bajado la persiana del fútbol y mirándola con cariño, siempre esa etapa desde la lejanía de lo que dices tú, de bajas la persiana y ya no va a volver nunca más,
pero estaba la manchita esa de, ostras, no lo hice todo lo bien que lo podría haber hecho, ¿no? Y en el programa fue como, vaya oportunidad que tengo de por fin brillar y por fin quitarme ese mal sabor de boca de decir, ostras, mira, pues soy así, voy a ser 100% como yo soy, naturalmente, cuando llore, cuando río, y sobre todo voy a ponerlo todo y no dejarme nada y que no me afecte la presión dejándome en un eneco, en un 7 o en un 8 si puedo dar un 10, ¿sabes? Entonces fue como liberarme de todo eso y conseguir ser mi mejor versión. O sea, creo que lo que conseguí hacer en el programa fue ser yo mismo 100% y dar mi mejor versión. Que en el fútbol me quedé con la manchita esa de no haberlo hecho, ¿sabes? Qué interesante y qué bonito que pudieras sí, hacerlo. total. Cuando ganas Masterchef, ¿qué es lo que sientes? Porque una cosa diferente es, venga, voy a presentarme porque mi familia, mi entorno me lo dice, me seleccionan entre esas 70.000 personas, pero me presento y lo ganas. Sí. En ese momento, ¿qué sientes? En ese momento, lo primero que estaba pensando, digo, ostras, cariño, me parece que a mi mujer le dije, nos vamos a poder comprar una casa, porque mi mujer es interiorista y le ha hecho mucha ilusión siempre durante toda su vida que podamos tener una casa propia, diseñarla a ella y hacerla a ella, ¿no? Y lo primero que pensé fue en eso, dije, joder, a ver si ahora conseguimos comprarnos una casa, que llevamos toda la vida viviendo de alquiler y seguimos de alquiler todavía. Pero bueno, eso así como algo más gracioso lo que se me pasó por la cabeza. Pero en el momento de verme a mí y tal, ahí fue como, pues el sueño cumplido. Creo que... Joder, es la espinita que tuve del fútbol que no me pude quitar, me la quité ahí de todas las maneras posibles, ¿sabes? Y me sentí liberadísimo, me sentí yo 100%, me sentí que había ganado siendo yo mismo, que se había premiado no solamente mis habilidades en la cocina, sino también la trayectoria del programa, de cómo me comporté o de cómo fui y tal. Y joder, para mí también eso era muy importante porque mis hijas, Martina y Ona, estaban viendo el programa, ya son más mayores, tienen 8 y 7 años ahora mismo y, joder, yo quería ser un poco ese ejemplo de lo que ellas vieran. Para mí era muy importante enseñarles quién era su padre, cómo me comportaba y todo eso. Valores y todo, sí, es un orgullo. Sí. Y en ese momento, o sea, fue... que me da un poco de vergüenza decirlo, pero creo que es la única vez que por primera vez me sentí orgulloso de mí mismo, ¿sabes? Porque nunca había tenido esa sensación y en ese momento, joder, sí que me lo sentí, ¿sabes? Y creo que es algo muy bonito y que es un ejercicio que todos deberíamos experimentar alguna vez en nuestra vida, porque hay que quererse también de esa manera y no siempre estar castigándote por las cosas que habías hecho mal anteriormente, ¿no? Y que yo no, pues siempre miras como pensaba, tendría que haber hecho esto o lo otro. Total. Y en ese momento fue como todo coincidió y una sensación muy buena y que ojalá todo el mundo viva, porque yo por primera vez me sentí orgulloso de mí y ostras, es incomparable, sí. ¿Qué le dirías a un concursante Masterchef que ha sido seleccionado de esos, ¿no? Encima ahora que están empezando, sí. ¿Qué le dirías? Pues primero que disfruten mucho de la experiencia, es lo típico que se dice siempre, pero es la realidad. El programa te ofrece algo que no tiene ningún sentido, y es que tú eres amateur en algo, porque somos cocineros amateur, pero te van a enseñar los mejores del mundo. O sea, van a pasar por ahí los mejores chefs del país, de España, que al final son muchos de los mejores del mundo, con los que vas a compartir momentos, te van a enseñar, te van a dar clases. Ostras, ¿tú sabes lo que es? Es como si de repente juegas con tus amigos a fútbol y tal, y de repente te meten ahí en el Madrid o en el Barça a entrenar y a estar con ellos, ¿no? Pues es que es la misma sensación. Yo tenía la misma sensación, digo, joder, que está aquí Martín Berasategui, Joan Roca, David Muñoz, es que va pasando por ahí todo el mundo y es como, ostras, los mejores del mundo me están enseñando a mí, que no soy ni siquiera profesional de la cocina, y están probando mis platos y dándome un feedback de lo que yo hago bien o hago mal. Impagable. O sea, esto solamente te lo da el programa. Si tú quieres estudiar cocina, te quieres preparar y formarte de la mejor manera posible, no vas a tener acceso a vivir algo así nunca, ¿sabes? O sea, nunca. A no ser que llegues a ser un top mundial y tal, y luego tengas ese tipo de nivel y de contactos y eso. Pero tú sabes lo que es para mí que Jordi Cruz esté probando todos los días los platos que yo hago. Es que es impagable. Incluso un chef de élite mundial, igual para él puede ser diferente mezclarse y adquirir feedback de todos los mejores chefs mundial, porque al fin y al cabo es un poco competencia entre ellos, que luego habrá buen rollo, me refiero, pero que el adquirir lo mejor y el feedback y lo que piensan de una manera honesta
para mejorar tu versión como chef, es un chef mundial, no lo vive. No lo vives. Es que es increíble, por eso te digo. Y yo, que soy una persona también, yo soy muy poroso y me quedo mucho con todo y yo respeto muchísimo las opiniones de los demás, sobre todo en cosas que sé que saben más que yo, y para mí la sensación de siempre que prueban un plato mío es que esa persona sabe mucho más que yo de este plato. Y tienes dos opciones: enfadarte con lo que te dice, porque te va a decir que casi todo está mal, o quedarte con ese feedback y empezar a construir a partir de ahí, ¿no? Para mí las catas en el programa eran, te diría que igual donde más he aprendido, porque cuando vas a la cata y prueban tu plato y recibes el feedback, la mayoría de la gente se va enfadadísima diciendo, pues me han dicho que tal y esto estaba bueno y tal. A ver, tío, o sea, hay un profesional como la copa de un pino que te está diciendo 10 errores de tu plato, incorpóralos, o sea, apréndelo, porque además es que tú no tienes esa mirada, no los estás viendo. Tú te crees que el plato está perfecto y que está buenísimo y van a flipar y tal, y lo pones delante y te dicen, ostras, Eneko, mira, esto a mejorar, esto fatal, esto tal, ¿sabes? Y que no es personal, quiero decir, no, claro que no, que no van a lo revés. Personal, que es tu plato, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el abstraerte, ¿no? De tu persona, de un poco de nuestro ego. Sí, dejar el ego, aceptarlo, incorporarlo. Sí. Lo que dices, no es cualquiera que está probando mi plato, ¿no? No es alguien de mi familia que dice, estás oso, es el mejor chef, uno de los mejores del mundo. Lo que pasa es que sí que es verdad que vas con toda tu ilusión y con todos tus nervios y pues está aquí. Muchas emociones. Y te llevas el plato a Jordi y a Pepe a que lo prueben y estás nervioso y estás deseando que te digan que es la octava maravilla del mundo. Pero la realidad es que no lo es, ¿no? ¿Qué ocurre cuando acaba Masterchef? O sea, para un concursante o para un ganador como tú, acaba Masterchef y ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo es el día siguiente a que ganas Masterchef? Lo primero que te tengo que decir es que hay algo que yo no había visto, porque yo estaba muy focalizado en ganar el programa y solo veía el tema cocina y la oportunidad que tenía y la puerta que se me abriría a trabajar en lo que más me gustaba, que era la gastronomía, ¿no? Pero hay algo que no había visto y era que iba a tener que vivir en las redes sociales. Yo nunca he tenido redes sociales abiertas, porque precisamente por el tema del fútbol, a mí me daba miedo tener redes sociales abiertas y estar tan expuesto en ese sentido. Entonces nunca las tuve, porque no, pues me daba miedo el recibir críticas por ahí y tal, porque sabía que me podía hacer mucho daño. Es protegerte de información que no quieres. Eso es, ¿no? 100%. Conocer. Sí. Y que pum, te salta. Y de repente, pues tienes que vivir en las redes, porque claro, hay una parte de mi trabajo ahora mismo que es vivir en las redes y generar contenido, las recetas y tal. Ostras, y dije, madre mía, ¿y ahora cómo hago esto? ¿Sabes? Porque en un periodo muy corto de tiempo. Muy corto, ¿no? Tienes que vivir en las redes. Hay mucha gente que te sigue también por el tema del programa y que eres una persona que al final has entrado en sus vidas porque te tienen encima. En la edición del año anterior emitían 2 programas por semana, son muchas horas de contenido y es como que has entrado en la vida de esas familias o de esas casas. Has acompañado muchas veces a muchas familias. Entonces luego pues quieren también pues verte en las redes sociales de pues cómo sigues, cómo te desarrollas, cómo te vas a formar a San Sebastián, las recetas que haces, tu vida más personal, lo que sea. Entonces fue como, ostras, ahora tengo que hacer el contenido para redes, para Instagram sobre todo, que es donde más estoy, y fue un reto increíble, porque yo me veía, yo tengo 39 años, voy a cumplir 40, y decía, estoy súper mayor para esto, es que ya me ha pillado tarde, ¿sabes? Pero ha sido bonito también, mi mujer Chris me ha ayudado muchísimo, y me sigue ayudando muchísimo, la verdad que lo hacemos entre los dos, y me está gustando porque es una manera también de enseñar quién soy 100%, como no tengo que hacer ningún papel ni nada de esto, sino que soy yo, me siento muy cómodo con el contenido que pongo también porque es 100% yo. Natural, quiero decir. 100% natural, 100% lo que yo soy, lo que yo hago, y sí que con el tema de cocina, por ejemplo, intento llegar a todo el mundo, entonces hacer cosas lo suficientemente fáciles o sencillas para que cualquier persona con cualquier nivel de cocina pueda hacerlas o replicarlas en su casa, entonces eso sí que lo cuido mucho, de no hacer platos demasiado elaborados y tal, pero que también son los platos que yo me como en mi casa todos los días y que me gustan mucho. Claro. En este sentido, yo cuando vino Patri le decía, ¿y no sientes una responsabilidad grande de tener a tantos seguidores detrás y que vean lo que tú publicas en las redes así? Y me decía, mira, Les, es que responsabilidad no, porque sé que lo que yo subo y lo que yo publico es en lo que creo y es en lo que estoy feliz de transmitir, ¿no? Entonces, quiero decir que no es algo polémico, que lo bonito del proceso de ahora tengo que desarrollarme en redes, tienes que desarrollarte pero como tu persona, es como mostrarte a ti, no estás mintiendo, no estás ganándote la vida o no estás intentando llegar a esas personas, tú ya has llegado y ese Eneko que han visto durante el programa día tras día, ¿no? Pues es un poco seguir mostrándolo, que es bonito que puedas
enseñar tu vida a gente que en tu comunidad y los que te siguen es que te siguen porque les gusta lo que haces, ¿sabes? Eso es, sí. Que no hay lugar a controversia, ni a polémica, ni nada. Claro. Así que es en las redes sociales yo creo que hay diferentes huecos, ¿no? De contenido y diferentes categorías. Y yo creo que tu categoría es muy sana, por así decirlo. Sí, para mí es la única manera además en la que podría vivir en redes sociales. Yo creo que de la nada haber construido un perfil en una red social, de la nada te digo, sin haber pasado por el programa, ostras, lo vería como algo inaccesible, y hay mucha gente que yo creo que lo construye en base a que quiere consumir la gente, que les tengo que dar, y entonces ahí empiezas a dejar de ser tú mismo. A mí, como yo lo que enseño en mis redes soy yo 100%, un poco lo que te comentaba Patri, psicóloga también, pues para mí es como súper liberador y súper tranquilo, en el sentido de estés en eco y joder, me siento súper cómodo, ¿sabes? Eso es lo bonito, eso es lo bonito. Sí. Aprendes mucho, imagino, cuando sales. ¿Vas un mes con Jordi, puede ser? ¿A formarse? Todavía no he ido. Tengo que pasar un mes por ABAC, por el restaurante Jordi Cruz, porque la semana pasada terminé mi máster en el Basque Culinary Center, o sea, en el momento. ¿Y eso es porque tú has querido hacerlo? Es un premio del ganador, premio, ¿no? Sí. O sea, tienes el premio económico, sacas el libro de recetas y tal. A ti que estás viendo esto ahora mismo, vengo a decirte que solo por estar viendo este vídeo tienes la oportunidad de entrar en el sorteo del libro Recetas de Neko, firmado y dedicado exclusivamente para ti. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito a nuestro canal de YouTube y dejarnos un comentario aquí abajo. El ganador la semana que viene en nuestra cuenta de Instagram, así que ya sabes, suscríbete a nuestro canal, déjanos un comentario y estate pendiente de nuestra cuenta de Instagram. Seguimos con el episodio. Y tienes el máster más alto, la titulación más alta que hay en el Basque Culinary Center, que es el mejor sitio para estudiar cocina del mundo, ya te lo digo, o sea, increíble, para formarte ahí. Entonces, he estado desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 6 meses en San Sebastián, haciendo el máster. Además, también te digo, pues un poco... es que he tenido mucha suerte en mi vida, me siento muy afortunado, pero joder, no, pero ¿sabes por qué? Porque éramos 18 en clase, un máster súper exclusivo, solamente 4 españoles, 14 de fuera, de todo el mundo. Joder, ¿tú sabes lo que es para mí, lo que he aprendido de ellos también? No solamente de profesores, de todas las ponencias y de todos los chefs que han pasado por ahí, que te puedes imaginar, otra vez te lo digo, los mejores del mundo, pero ¿sabes lo que he aprendido de mis compañeros culturalmente? ¿Sabes lo diferente que es cómo guisa un dominicano a cómo guisamos nosotros? De cómo arrancan los fondos, los caldos, los guisos, de cómo sazonan, de las especias que utilizan. Entonces yo he ido aprendiendo, cocinando y viéndoles todos los días al lado, y ha sido la bomba, súper enriquecedor. Total. Y en este proceso de que estás en el máster, compaginas tu vida también personal y todo, surge Dazón también. ¿Esto cómo lo has incluido a todo lo demás? Bueno, pues encaje de bolillos, porque, claro, imagínate, pues tenemos la familia, vivimos en Barcelona, yo estaba en San Sebastián de lunes a viernes, el fin de semana pasaba por casa por Barcelona, y luego el fin de semana de repente entra Dazón y voy haciendo los partidos de fútbol de primera división pues por toda España, ¿no? Pues ha sido... ¿Sabes qué me pasó con lo de Dazón? Que yo no me lo esperaba. Vinieron con la propuesta para que fuera comentarista, y otra vez me ha pasado un poco esto, que yo no lo veía en mí y ellos sí, ¿no? Un poco como lo que me pasó con Masterchef, que la gente de mi alrededor fue la que me empujó a ir al programa. Pues con el tema de la comunicación me ha pasado un poco lo mismo también, ¿sabes? Cuando salí del programa, muchas entrevistas y tal siempre me decían, ostras, si no te ves en algo de comunicación y tal, porque pues por cómo comunicas o por tal. Y yo decía, ostras, pues no lo sé, no lo había pensado, la verdad. Estaba focalizado solamente en el tema de la cocina, que luego al final puedes unir también las dos cosas, ¿no? Y cuando vino Dazón a contratarme y a hacerme la propuesta, a mí me dio un poco de vértigo y digo, ostras, que yo no he hecho esto nunca, ¿sabes? Que me vais a poner de comentarista ahora, a hacer el Barça, el Madrid, el Atlético delante de toda España, y yo no he hecho... Y era algo que yo creo que ellos habían visto en mí, que yo todavía no lo había visto en mí mismo, y que ha sido la bomba. Sobre todo porque de eso que hablábamos antes, de cuando tú cierras la etapa del fútbol, que bajas la persiana y que es como, ya nunca más voy a sentir eso, Dazón me lo ha dado otra vez, porque he vivido la emoción de estar otra vez dentro de algo que pensaba que ya no existiría nunca más, ¿sabes? Claro. Y es súper emocionante, porque además hay una cosa ahí que es la adrenalina del directo,
que es... me recuerda mucho a lo que era la adrenalina del momento de salir a jugar, ¿sabes? Porque es directo y tienes que estar todo el tiempo concentrado en lo que está pasando, viendo, adaptándote a lo que pasa. Es algo que no tiene guión ni sabes lo que va a pasar y tienes que estar siempre atento durante todas las horas que dura la retransmisión, claro. y para aportar también tu visión y tal, ¿no? Pero que es muy bonito y es muy desde dentro la manera que tiene DAZN también de comunicar y de contar las cosas y tal. Joder, pues me encanta porque es muy purista para eso, muy desde dentro, muy del deporte, nada polémico, ¿sabes? Nada amarillo, todo lo contrario, todo muy, muy sano, muy de dentro y muy bonito, y lo estoy disfrutando mucho. Vuelves a estar rodeado de gente con mucho talento, ¿no? Como Villa, Guti, Juanfran, que están también de comentaristas. Quiero decir, es que tiene que ser una experiencia y poder dedicarte una vez más porque quieres a lo que te gusta, ¿no? Sí, muy bonito. Hablabas del partido, ¿no? De ese directo, de que tienes que estar concentrado. ¿Y qué hay detrás? O sea, ¿cómo es tu día ahora mismo? ¿Qué hay detrás de ese comentarista en DAZN? ¿Cómo afrontas la semana para llegar al partido y dar lo mejor de ti, por así decirlo? Pues durante la semana te preparas mucho, te asignan el partido que te va a tocar y te preparas mucho. A mí me gusta mucho mirarme todo el tema estadísticas, trayectoria de los equipos, plantillas, cómo están los futbolistas, entrenadores. Entonces, durante la semana me preparo mucho todo eso. No para luego soltarlo en directo, porque no me gusta luego estar dando datos claro. Estadísticos y tal, pero sí que ubicado, ¿no? Eso es, me ayuda mucho a formarme una imagen mental antes de ir al partido de cómo vienen los dos equipos, de cómo lo trabajan, de si defienden más en bloque bajo o son muy largos defendiendo, de si son muy anchos, de si son muy cortos, de cómo atacan, ¿sabes? De si hacen ataques rápidos o viajan con el balón y se instalan en 3/4 y se quedan ahí para darle más posesión. Entonces todo eso me ayuda mucho a dar un contexto para luego poder aportar algo único o algo propio en la retransmisión, ¿sabes? Esto es interesante porque yo creo que el fútbol en directo es muy diferente al fútbol que nosotros vemos por la tele, ¿no? Yo de verdad lo creo y me di cuenta, tú has jugado, lo has vivido más, pero para mí, viviéndolos de fuera, yo me di cuenta, yo siempre he ido a la Romareda, sí. ¿Vale? A ver partidos, no he visto muchos estadios de fuera de Zaragoza, ¿vale? Pero tuve la posibilidad de ir al España-Italia de la Eurocopa de hace nada en Londres, sí. Que perdimos en penaltis, sí. Y mi idea del fútbol cambió. O sea, todo como yo veía el fútbol por la tele y yo entendía superar líneas, controles, etcétera, etcétera, cuando lo vi en directo cambió, porque me di cuenta y pienso siento que aún lo estoy procesando, de cómo desde el central de España al central de Italia había 15 metros de separación, claro, no más. Eso es. No más. Entonces, pero claro, cuando lo vemos por la tele, tú ves la imagen de la tele y parece que están puestos cada uno en el sitio del campo, etcétera, etcétera. Pero ahí te das cuenta, de verdad, viéndolo en directo, cómo, habiendo tan poca distancia desde central a central, lo que supone también el overlap, las líneas, ¿vale? Entre medio centro, media punta, delantero. Sí. La importancia de un control, te genera una contra y estás muerto. Y ver eso en directo cambió mi idea del fútbol. Sí. Porque adquiere mucho sentido, como te digo, todo lo que ves fácil de un desmarque, un control, claro. Un tal, ves que es un bloque así que se está moviendo todo el rato hasta que y ahí aparece no hay nada fácil, nada, hasta que aparece una mínima oportunidad que pum, ahí está el hueco y ahí es donde se mete ese balón. Y a mí también me cambió la idea de ver el fútbol porque vi para mí, Busquets, que he visto a Messi, he visto a Ronaldo en la Romareda, tal, pero el jugador que más me ha sorprendido de ver en directo, en eso, ¿no? Sí, en ese sentido fue Busquets, porque también en el momento en el que estaba en la Eurocopa de un proceso generacional, no solamente España, con todo de Italia, yo vi a Busquets que era como ver a un juvenil jugando con benjamines, ¿sabes? Por cómo era en el campo, sensación de liderazgo, de un tío que marcaba todo, era un eje en muy pocos metros y tú veías el campo y lo veías a él, no veías a 22 tíos, lo veías a él, ¿sabes? Entonces, tú como comentarista, el ver el partido en directo, esa... no responsabilidad, pero esa suerte, ¿no? Fortuna de poder transmitir al aficionado lo que tú ves, es increíble. Sí, además es muy importante, justo lo que comentas tú, de verlo en directo y verlo en el estadio, porque desde casa en el sofá
o sea, no llegas a percibir todos los aspectos tácticos que ves en el directo, ¿no? De distancia entre líneas, o de la importancia que está teniendo un futbolista en el partido. Hablabas tú ahora de Sergio Busquets, que cuando lo ves en directo impresiona muchísimo. Creo que en casa no se llega a transmitir tanto eso a la persona que está sentada en el sofá, pero es impresionante verlo ahí. Además, un futbolista, a mí me encanta jugar solamente con un mediocentro, porque creo que te puede dar muchas más cosas luego en el fútbol, tanto ofensivo como defensivo, pero es una responsabilidad muy grande y tienes que ser un fuera de serie para jugar como mediocentro único, sin tener a nadie al lado. Perdona, pero en lo que en la tele es ¡buah, qué control! En el campo, en directo, es ¿cómo ha hecho esto? Sí, claro, total. Y él, por ejemplo, las responsabilidades que tiene tácticas de estar en un equipo que es dominante y está instalado arriba, y él seguramente sea la persona más lenta de los 22 futbolistas que está en el campo, más lento igual hasta que los porteros, y que tiene tantos metros a su espalda y tenga que estar defendiendo en esa altura y anticipándose mentalmente todo el tiempo a lo que va a hacer el rival para entender por dónde van a salir cuando te roben la pelota, porque tú cuando eres poseedor del balón estás pensando en tu jugada de ataque, pero Busi está pensando en la jugada de ataque y está pensando en cuando nos roben la pelota, dónde voy a estar yo, con quién van a jugar, a quién me acerco, a dónde voy, ¿sabes? Y eso para mí, verlo en directo es único. Sí. ¿Hay algún campo o algo que te haya sorprendido o esa perspectiva que no igual tuviste como jugador y que ahora como comentarista la estás viendo? ¿Algún campo que te haya impresionado? ¿O algún jugador que ahora te enamore o te tenga enganchado? A ver, es que te tengo que decir que Lamine Yamal, o sea, es algo que yo no he visto nunca. ¿Sí? Porque no voy a hablar de Messi, y ya lo estoy nombrando, ¿no? Pero sí que es verdad que para mí hay una cosa que Lamine tiene diferente a todos, y es que con esa edad tú no has aprendido todavía a jugar a fútbol tan bien como juega él, porque él parece un veterano, es la realidad. Maneja los tiempos del partido de una manera única, maneja los tiempos de cada jugada de una manera única, y cuando tú eres tan bueno como Lamine, con 16 años, y eres regateador y sabes que te puedes ir en el 1 contra 1, juegas mirando al suelo, porque con eso te basta y te sobra para irte de un tío, de dos tíos, que esto es algo que no puede hacer casi nadie en el fútbol de hoy en día, pero él lo puede hacer, ¿no? Entonces juegas mirando al suelo, eres un poco individualista, sabes que luego puedes acabar haciendo gol y vas muy por ahí, ¿no? Es un poco ese estilo de juego, y es un poco ese Messi de 17, 18, 19 años que nosotros conocimos, que rompió en el fútbol y que a todos nos parecía que era el mejor del mundo en ese momento ya, pero era un tío regateador que jugaba mirando al suelo y pum. Su jugada, ¿no? Su jugada, ¿no? Lo que decíamos de Busquets, que está pensando en el otro, eso cuando es. llega el balón a este jugadores, ya está, me toca aquí. Eso es. Y entonces Messi, luego, a lo largo de los años, ha ido cambiando su fútbol hasta ser el futbolista total, ¿no? Porque él maneja todos los tiempos del partido, los espacios, sabe dónde está todo el mundo, etcétera, y se ha convertido en un jugador no solo finalizador, sino también muy generador de juego y tal. Pero con Lamine no pasa esto, porque Lamine juega con la cabeza arriba todo el tiempo, ¿sabes? Y esto me sorprende mucho. Sí, a eso me refiero. Lamine tiene la capacidad de regatear y de ser ese jugador individualista y acabar su jugada, y tiene la capacidad de verlo todo, y esto en un niño de 16 años me sorprende mucho, y tiene luego un flow de cómo juega con su cuerpo para engañar al rival y tal, que a veces se para, a veces arranca, a veces hace como que va lento pero luego se va rápido. Distinto, muy diferente. Y luego me llama mucho la atención también que luego en los metros finales, donde todo va a 1000 por hora, cuando entras en el área y tal, a Lamine pues parece que va con el slow, y el tío tranquilo, y ahora me viene uno, pues mira, me voy por aquí, ahora ya, y de repente está viendo que está entrando uno al segundo palo y se la pica y se la pone al segundo palo perfecta, y es como, ostras, tiene 16 años, eso me tiene completamente loco, y es algo que menuda suerte tenemos de poder vivir aquí, y lo que vamos a vivir con la selección con él también, y todos los años que nos quedan, porque es un tío espectacular. Ojalá, quiero decir, tema lesiones, tema todo, vaya bien, porque es que es un placer ver a estos jugadores, tener esa oportunidad. Enrico, hemos dado un repaso a tu vida bastante interesante. Para terminar, ¿vale? Ir terminando, tengo aquí una foto con dos momentos, yo creo, bastante trascendentales en tu vida. Quiero que veas y que comentes un poco qué es lo que ves. Pues mira, yo en Oviedo, futbolista, joven, y con mi familia en el programa, en Masterchef, el día que vinieron a vernos,
En el programa antes no te he contado, pero estás aislado completamente, tienes solamente una llamada para hablar con la familia a la semana y tal, y tienes que ser muy fuerte mentalmente para aguantar esto. Y cuando vinieron ellas y entraron, mi mujer está embarazada 3 meses después de vernos por última vez. Yo vi a mis hijas crecer por primera vez, ¿sabes? Cuando eres padre, los abuelos cuando las ven de vez en cuando te dicen, ostras, qué grandes están y tal, pero cuando las ves todos los días no eres consciente de ese crecimiento. Y cuando las vi entrar al programa, es que se me caían las lágrimas solas, no podía ni... porque vi que habían crecido y entendí en un segundo todo el tiempo que... esos 3 meses que iba sin pasar en casa con ellas, ¿sabes? Y veía la tripa de mi mujer también de cómo crecía el embarazo y tal. Y entendí en ese momento, en un segundo, todo el tiempo que me había perdido yo en casa, y a la vez entendí también lo importante que era para toda la familia el que yo estuviera ahí, ¿sabes? Y que estaba a las puertas ya de acabar el programa y que, joder, que nos podía cambiar la vida como así ha sido a todos, ¿sabes? ¿Qué le diría un eneco a otro? Eso te iba a decir, este no tiene ni idea de lo que va a pasar, ¿eh? No sabe nada, ¿eh? No, este se cree que ya ha hecho todo... Claro, es que yo aquí me sentía como que... pues como que había llegado al culmen de mi vida, o sea, joder, ¿cuántos tienen la oportunidad de que quieren ser futbolistas profesionales de acabar convirtiéndose en ellos, ¿sabes? Y tenía guardada esta sorpresa que, pues, al eneco futbolista, que aquí está con el ceño fruncido, y me gusta porque es un poco lo que, como viví yo mi carrera del fútbol. Nos has contado, ¿no? De esos 2 años en Oviedo. Sí, pues tío, nada, le diría, mira lo que está por venir, ¿sabes? Mira el eneco, cómo mira a su mujer, a sus hijas, la felicidad y en lo que me convertí después. Y creo que para llegar aquí tenía que pasar por esto, ¿sabes? Tenía que sufrir dentro del disfrute que fue toda mi carrera del fútbol profesional, pero tenía que pasar todo lo malo que tuve aquí y crecer y no sentirme satisfecho con lo que hacía, o no sentirme completamente pleno para luego llegar aquí y disfrutarlo, ¿sabes? O sea, ¿qué le diría al eneco? Tranquilo, tranquilo, que luego viene la recompensa. En un par de años vuelves y añadimos otra foto contigo de comentarista, ¿vale? Sí, ¿no? Estaría bien. No, pero qué bonito, muchas gracias, me ha hecho mucha ilusión. Cuando busqué para el episodio, intenté ver los puntos importantes, ¿no? De tu vida. Sí. Conforme me lo has ido contando... Iba hilando mucho, ¿no? Has ido hilando, y ese tiempo que sufriste un poco, ¿no? Me gusta mucho esto precisamente por eso. Fíjate, es que ves que tengo el ceño fruncido. Es como verdad, la representación de lo que sería el éxito más absoluto. Intentando, ¿sabes? ¿no? Como ese sí, estoy bien, para adelante con total, todo, ¿no? Lo que decías antes. Sí. Y aquí una sensación, yo desde fuera lo veo, de relax, de mirar a tu mujer, a tus hijas, ese momento importante. Sí, pues la satisfacción, lo que te digo, aquí acabaría siendo el ganador y sintiéndome, como te he dicho antes, por primera vez orgulloso de mí. Y aquí, pues qué te voy a decir, si es que ya lo veo aquí, imagínate, pues para mí formar una familia también ha sido algo único. Yo he tenido la suerte de tener una familia increíble, tengo una relación con mis padres y con mis hermanos, somos 4 hermanos, nos llevamos todos como mejores amigos. Y, joder, inconscientemente es lo que quieres replicar luego en tu vida, ¿no? Cuando ya eres independiente y tal, y lo he conseguido. Es que no... soy el tío más feliz del mundo. Es muy bonito escucharlo, es muy bonito escucharlo. Sí. Para terminar, Eneco, tenemos 2 preguntas que hacemos a todos los invitados que vienen, ¿vale? La primera es, ¿cuál es el mejor consejo que has escuchado y por qué? Ostras, hay una cosa que me dice siempre mi mujer, que... es que igual te parece una tontería, pero no te vayas nunca a dormir enfadado, ¿sabes? Con la persona, con la pareja, con tus padres, con lo que sea, ¿sabes? Solucionarlo antes. Y yo tengo un carácter muy fuerte, ¿eh? Soy de los que me voy a dormir enfadado. Y mi mujer ha peleado mucho conmigo eso todos estos años de no nos vamos a ir a dormir enfadados, ¿sabes? Y creo que es una tontería a nivel del día a día, a todos nos pasa y todos tenemos en la mano la posibilidad de solucionarlo en ese momento y al final, joder, pues la satisfacción también de si tienes una discusión con tu pareja, con tus padres, con tus hermanos, lo que sea, de solucionarlo e irte a dormir ya con eso ok, ¿sabes? Total. Es mucho mejor que no guardártelo y quedártelo y que te siga haciendo daño dentro, o sea que... Yo creo que ese es uno de los mejores consejos porque al final es súper aplicable en tu día a día y son las cosas pequeñas las que luego te van a hacer estar bien. Desde luego, no es ninguna tontería. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el peor consejo que has escuchado y por qué? Ostras. Es que he escuchado consejos muy malos, ¿eh? Muy malos.
Mira, te voy a decir uno que se dice mucho en el fútbol y que también lo comentaba mucho la gente en Masterchef y tal, y yo es algo en lo que no creo del todo, ¿sabes? Eso de, no, disfruta, ¿sabes? O sea, sal y disfruta y tal, ¿sabes? Nada, la única manera que tienes de salir y disfrutar a una competición o en el programa o hacer lo que te gusta es hacerlo bien, o sea, no es disfrutar. Para mí disfrutar es el éxito que vas a tener en ese momento de quedarte tranquilo con lo que estás haciendo. No es disfrutar de, me lo voy a pasar bien, salgo aquí y venga, voy a jugar a fútbol, pues venga, hala, me voy a poner aquí a regatear y tal y cual. No, igual ese día no regateas ninguna sola vez, pero, o sea, disfrutar solamente vendrá si estás satisfecho con el trabajo que estás haciendo. Y para hacerlo tienes unas responsabilidades que tienes que asumir, tienes un entrenamiento que tienes que hacer, y al final esto pasa un poco con todo, incluso por ejemplo ahora hablábamos de lo de DAZN, y para mí disfrutar de la experiencia de trabajar como comentarista y hacerlo en directo y todo eso es el saber que estoy haciendo todo lo posible porque eso salga lo mejor posible y que acabe el partido y decir, ostras, ha quedado chulo, pero no es estar relajado para disfrutar de ello, ¿sabes? Correcto. Para mí eso de sal y disfruta y tal y pásatelo bien y tal, yo me lo paso bien si lo hago bien, no, o sea, necesito ponerle esa actitud, esas ganas, ese conocimiento previo para luego sentirme satisfecho y de verdad haber disfrutado, ¿sabes? Te entiendo. Nos hemos conocido hoy en ECO y quiero que sepas que desde fuera, con esta conversación que hemos tenido, la primera, lo que veo es una vida llena de esfuerzo y de trabajo personal y de el haber hecho lo que has querido cuando has querido con todas las ganas del mundo, ¿no? Veo que en estas 3 fases tan importantes de tu vida, ¿no? Que digamos el fútbol, Masterchef y ahora DAZN, has estado rodeado de gente con mucho talento. Totalmente. Pero pienso que no es casualidad. Dicen que las personas atraemos el reflejo de lo que somos. Entonces, yo de verdad que creo que eres un claro ejemplo de ello. Entonces, agradecerte que hayas venido, pasar este tiempo con nosotros y tenerte aquí es un verdadero placer. Nada, muchas gracias. He estado muy a gusto. Además, joder, qué bien poder hablar así también de todo, hacer un repaso tan bonito como hemos hecho por mi vida. Te agradezco mucho también todo como te lo has preparado y he estado súper a gusto, súper cómodo y, joder, pues es que a mí cualquier cosa que sea también hacer en Zaragoza, participar en la vida de nuestra ciudad, ¿no? Que antes hemos estado hablando mucho antes de arrancar para grabar, joder, pues me hace sentirme feliz de una manera única porque conecta mucho con quién soy, con mis raíces, con el niño que vive aquí, que jugó en Zaragoza, que fue a Corazonistas, que, ¿sabes? Y necesito seguir viviendo aquí, necesito seguir pasando tiempo aquí y compartiendo con vosotros y con la gente de la ciudad porque, joder, para mí esto es... Todo lo que me está pasando, todo el éxito del que hablamos y de las cosas que me han ido ocurriendo, necesito compartirlo aquí en Zaragoza y vivirlo en la ciudad porque es lo que me hace más feliz, ¿sabes? Pues que sepas que Seres Mortales es tu casa y es un placer tenerte. Muchas gracias. Gracias a ti y nada, nos vemos en el próximo episodio de Seres Mortales.